He titulado este sermón Un mandamiento perpetuo para Cristo. Vamos a leer desde el versículo 7 al 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense las palabras de Cristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quisiera que viéramos la influencia de las tres personas de la deidad sobre la naturaleza humana de Cristo para que ame a los pecadores. Hoy veremos la influencia de Dios el Padre y la influencia de Dios Hijo sobre su naturaleza humana, para en otra ocasión poder considerar la influencia del Espíritu Santo sobre la persona humana de Jesucristo en el cielo para amar a los pecadores. La primera influencia es la de Dios Padre. Primeramente es que Dios ha dado un mandamiento perpetuo a Cristo para que ame a los pecadores. Dios el Padre ha dado un mandamiento especial para que ame a los pecadores, y además implantó una misericordiosa disposición de gracia en su corazón. Cristo lo alegó en Juan 6:37 como fundamento original de esta su disposición. Dice: todo lo que el Padre me da, Juan 6:37, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad suya descansa aún en Él ahora que está en el cielo, como siempre. Y en los versículos 39 y 40 del capítulo 6 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De modo que continúa siendo el mismo hasta entonces. Comparemos esto con lo que dice en Juan 10, 14, 15, el texto que hemos leído, donde habiendo hablado previamente de su cuidado y amor por sus ovejas, de dar su vida por ellas, de conocerlas y poseerlas y de llevarlas al redil, concluye el versículo 18 diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre. Es su voluntad, dice
Juan 6:38, y esta es la voluntad del que me envió. Precisamente en Juan 10:18 se afirma que es un mandamiento recibido de su Padre. Allí la palabra mandamiento en griego expresa una orden, pero no cualquier orden, sino una orden con autoridad. Un mandamiento es el deseo de un hombre expresado de forma autoritaria, de modo que hay transgresión si no se cumple. Y este es el tipo de mandamiento que Dios ha dado a Cristo con respecto a nosotros. Y podemos observar tres cosas que son la materia de esta voluntad y mandato de Dios. La primera, versículo 15 del capítulo 10, es que Cristo moriría por sus ovejas con respecto a este mandamiento. Siguió amándolas mientras estuvo aquí hasta dar su vida por ellas. Dios cargó todas nuestras iniquidades sobre Él, haciéndole cargar con todas ellas, como el macho cabrío en el desierto, como vimos la semana pasada, la expiación. Jesucristo, por la gracia de Dios, gustó la muerte por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, cumpliendo la maldición en sí mismo, para luego volver a recibir la vida y ascender al cielo. Como está escrito en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por tanto, esta fue la voluntad de Dios. Pero aquellas otras dos cosas que le ordenó el Padre, esto es, que todo lo que el Padre me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, conciernen ahora en su estado de gloria en el cielo. Por tanto, el mandamiento de su Padre recae tan rigurosamente en Él ahora que está en el cielo, como cuando murió por ellas mientras estuvo en la tierra. Jesucristo dice: este mandamiento recibid de mi Padre y esta es su voluntad. Esto nos revela el corazón de Dios el Padre y el de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento del Padre, de su tierno y sincero amor misericordioso por nosotros. Es su voluntad. Dios ha abierto un camino en Jesucristo para que se exalte para siempre la gloria de su misericordia perdonadora para con los pecadores. Y su voluntad es que Cristo muriese por sus ovejas, y su mandamiento es que no pierda nada de lo que Él le dio y lo resucite en el día postrero. De igual manera, el deseo expresado por Dios a Cristo le lleva al Hijo a querer agradar a su Padre con todo su corazón, como veremos a continuación. Porque el Padre y el Hijo son uno. Esto no significa que sean la misma persona, sino que son uno en voluntad, en poder, en esencia y eternidad. Esta obediencia al mandato del Padre por parte de Cristo no podemos pensar que sea forzada, ni le produzca a Él una lucha interna para poder soportarnos. Es una disposición libre y natural en Cristo. Junto con este mandamiento, Dios puso en el corazón de Jesucristo un instinto de amor tan fuerte hacia ellos que lo inclina tan firmemente a realizarlo como si no necesitara ningún mandamiento más. Ha puesto en él un amor especial como el que hubiera puesto en el corazón de los padres hacia sus propios hijos. Es una tendencia natural, algo puesto en el natural en los padres en amar a sus hijos. Pues así es lo que Dios ha puesto en el corazón de Cristo. Un amor tan especial hacia los pecadores. Tanto este mandamiento como esta inclinación de amor hacia ellos está expresada en el Salmo 40, versículo 8, dando cuenta de por qué se convirtió en nuestro mediador y se sacrificó a sí mismo. Vayan allí, porque veremos que no solo dice
Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No solo dice eso, sino también: tu ley está en medio de mi corazón. Quiero primeramente explicar un poco eso de mediador muy brevemente, porque aquí hay algunos de ustedes que escuchan la palabra mediador y quizás no entiendan realmente lo que es un mediador y por qué la necesidad que teníamos de un mediador. La palabra mediador es rara en la Biblia, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Aunque hay una referencia en Job, capítulo 9, versículo 33, como árbitro. Esta palabra aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. No obstante, a pesar de que la palabra no aparece con frecuencia, la idea es una de las concepciones dominantes en la Biblia. Job reconoce que Dios no es hijo de hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job entiende esto y agrega: no haya entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Es la incapacidad del hombre para estar delante de Dios lo que hace necesaria la mediación. Por causa de la naturaleza de Dios y por causa de nuestra naturaleza. En el Nuevo Testamento se habla de Moisés como de un mediador en Gálatas 3:19, pero el énfasis no recae en un mediador humano, sino en Cristo, de tal modo que leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En el sentido de hacer posible y real el acercamiento entre Dios y el hombre, el ministerio de Cristo es único. En ese sentido no hay otro mediador. Esto aparece claramente en 3 pasajes de la carta a los Hebreos, en los que se habla de Cristo como mediador. Cada uno de ellos habla del nuevo pacto y 2 hacen referencia específica a la muerte del Salvador. Así que la función del mediador, por lo tanto, es morir por el pecado y hacer real el nuevo pacto que efectivamente trae a los hombres a Dios. No hay otro mediador, solamente Jesucristo hombre. Él se interpone en la situación creada por el pecado del hombre y la condenación por Dios. Cristo se pone en medio de los que estaban apartados y los hace uno. Ahora, en el Salmo 40, lo que hemos leído es escrito por el rey David, pero encuentra su expresión definitiva en el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios expresa, esto es, Cristo, este encargo dado por Dios que le ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. En esa escritura el mandamiento es expresado llamándolo ley. Y también indica que era una ley grabada en disposiciones adecuadas de su corazón. Y por tanto se dice que estaba en medio del corazón. La palabra original del versículo 8, en medio de mi corazón, es en medio de mis entrañas, para mostrar que está grabada profundamente y que tiene su sitio en el centro, que se halla lo más cerca y en lo más hondo del corazón, en medio de sus entrañas, de donde se despliegan los afectos más tiernos de entrañable misericordia, de benignidad. Entonces, ¿de qué ley se trata? Que Cristo diga: tu ley, tu mandamiento me ha agradado, tu ley está en medio de mis entrañas. ¿A qué ley se refiere?
Pues hermanos y amigos, no es otra ley sino la ley del amor, de la misericordia y de la piedad hacia los pobres pecadores, para los cuales Dios le encargó que fuera mediador. Esta era la ley especial, la del amor, la que descansaba en él como segundo Adán. Y es algo puesto por Dios en él, en medio de su corazón, en medio de mis entrañas. Nuestro primer Adán le fue dada la otra ley, por encima y sobre la ley moral: no comerás del fruto prohibido. Esta ley es de la que se habla aquí. La naturaleza de la ley me refiero. Es la de su función como mediador, un sacrificio superior y mayor que el de la ley moral, porque lo expresa los versículos 6 y 7. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La ley especial dada a Adán de no comer del fruto prohibido fue dada por encima y además de los 10 mandamientos, como prueba, signo o símbolo de su obediencia hacia el resto. Y así fue esta ley dada a Cristo, el segundo Adán. Dios juzgaría toda la obediencia de Cristo hacia él a través de la ley especial dada, la ley del amor. Dios puso todo esto sobre él con toda seriedad y se lo encomendó, como para dar a entender que si Cristo quería que él lo amara, tenía que asegurarse primero de amarnos a nosotros. Así, en nuestro pasaje de Juan 10, 17, Cristo se conforta a sí mismo con esta obediencia suya. Por eso me ama el Padre. Y esto lo dice en relación con el cumplimiento de este mandamiento antes mencionado y con todo lo que implica, como si Dios amara mejor a Cristo por el amor que mostraría para con nosotros. A Dios le complacía mucho ver que Cristo nos amara. Todo esto quiere decir que si Dios amó a Cristo, el amor que Él ha demostrado hacia nosotros es aún mejor, pues tuvo a bien encargarle que nos amara. Es como si al darle a Cristo este mandamiento, Dios hubiera dicho: Hijo, así como quieres que mi amor sea continuo para ti, déjame ver tu bondad para con aquellos que te he dado, a los que he amado con el mismo amor con que te he amado a ti. Así como Dios quiere que le mostremos nuestro amor, amando a sus hijos, espera que Cristo le muestre su amor por él, amándonos a nosotros. Yo en ellos y tú en mí, dice Cristo, en su oración sacerdotal, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Su corazón continúa siendo el mismo por siempre. La segunda parte que quiero encaminar consiste en que ese mismo amor que Cristo expresó estando en la tierra, porque estaba en su corazón y le hizo morir por los pecadores bajo el mandamiento de su Padre, sigue estando ciertamente en su corazón, estando en el cielo, en su naturaleza humana. Y la razón es que, habiendo escrito su Padre esta ley, en medio de sus entrañas, viene a ser algo natural e imborrable en él, a la vez que perpetua, como sucede con las demás leyes morales de Dios escritas en el corazón. Y estará también esta ley escrita en nosotros cuando estemos en el cielo, hermanos, pues aunque falle la fe,
y la esperanza se desvanezca, como dice el apóstol, el amor permanecerá para siempre. Por tanto, este amor en el corazón de Cristo por los suyos es continuo, no decae, sino que se manifiesta aún más ahora al recibir a los pecadores, interceder por ellos y siendo misericordioso hacia ellos, exactamente como cuando murió por ellos estando en la tierra. Y siendo este amor algo ordenado y obligado a los pecadores, como el de su Padre hacia él, los amó de este modo, impulsado por todo ese gran amor que hay entre su Padre y él. Es un amor tan fuerte por los pecadores en el corazón de Cristo que se desborda, que es constante y nunca decae. ¿Y cómo podemos afirmar que es un amor tan fuerte y que es constante y nunca decae? Porque es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, como ya hemos considerado. Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto se justifica a partir de la analogía del principio por el cual Cristo nos impulsa a nosotros a amarle a Él mismo. Él movió a sus discípulos a guardar los mandamientos que le dio y usa ese argumento en Juan 15:10. Permaneceréis en mi amor, y vuelve a su propio caso. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, por tanto, siendo este el gran mandamiento que Dios dejó en él para amar y morir, continuar amando y recibiendo a los pecadores que vienen a él y resucitándolos en el día postrero, ciertamente él continúa guardándolo más exactamente como si fuera uno de los grandes vínculos entre el Padre y su Padre, pues continúa en su amor a él. En la medida en que él continúa en el amor de su Padre, y ahora que está en el cielo a su derecha, necesariamente continúa en el más alto favor hacia él, así nosotros podemos estar seguros de que él lo cumplirá. Porque Cristo continúa tanto en el amor a su Padre y en el amor a nosotros. Podemos estar seguros de que cumplirá ambas cosas que el Padre le ordenó. Y lo hará por siempre. Que todo lo que el Padre le ha dado no pierda nada y que lo resucite en el día postrero. Y qué consuelo que estemos ligados y sujetos por el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Que por causa de ese amor que hay entre ellos, Cristo cumplirá esto, porque está escrito en su corazón. Que no perderá nada de lo que el Padre le ha dado. En segundo lugar, veamos la influencia de Dios Hijo sobre su naturaleza humana. La primera es la influencia del Padre sobre su Hijo. Ahora veamos la influencia de Dios Hijo sobre su naturaleza humana. El amor de Cristo no es forzado, porque su Padre le haya mandado desposarse con nosotros, sino que es su naturaleza y su disposición, algo que hemos visto antes, lo que nos proporciona que esta disposición en Él es libre y natural. Si fuera de otro modo, no sería el Hijo de Dios ni se parecería a su Padre Celestial, en quien mostrar misericordia es algo natural en Él, en el Padre, en lugar de castigar, que es lo extraño en Él. Y es que Dios, el Padre, se deleita en misericordia y es el Padre de las misericordias y las engendra de forma natural. Ahora, Cristo es su propio Hijo, el Hijo de Dios, como se define para su distinción, y es su Hijo natural. Su naturaleza humana permanece unida a la segunda persona y de este modo se convierte de modo natural en Hijo de Dios y no en adoptado como nosotros.
Y si es su hijo natural en privilegios, también las características de su Padre serán algo natural en él, en grado superior a nosotros, que solo somos hijos adoptados. Y si como hijos de Dios somos exhortados a vestirnos de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿cuánto más deben hallarse estas disposiciones en Cristo, el Hijo natural, y sin revestirse de ellas, porque le son tan naturales como su filiación? Dios es amor, como dice el apóstol Juan, y Cristo también lo es, aunque recubierto de carne. Así como Dios ha labrado los corazones de algunos hombres con más misericordia y piedad que otros, de forma natural, cuando viene a ellos el Espíritu Santo para santificar sus disposiciones naturales, también es cierto que Dios templó el corazón de Cristo y le proporcionó un carácter más suave, como si fuera puesto la ternura de todos los corazones humanos en uno solo. Por eso cuando Cristo iba a asumir la naturaleza humana se presenta diciendo en Hebreos 10, me preparaste cuerpo. Es decir, una naturaleza humana hecha en todo y hasta en el carácter, para que la divinidad obrase y mostrara sus mejores perfecciones. Y dado que Cristo tomó una naturaleza humana con el fin de ser el sumo sacerdote misericordioso, como leemos en Hebreos 4, esta naturaleza humana también lo sería de un ánimo y carácter tan especiales en él que le convierten en el más misericordioso de todos los hombres. El corazón de Cristo es un corazón hecho a medida por el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser un vaso escogido o también una fuente de misericordia amplia y con capacidad suficiente y tan extensa como para traernos y entregarnos otra vez todas las misericordias manifestadas de Dios. Es decir, todas las que pretendía revelar a sus elegidos y que estaban de forma natural en el corazón de Cristo. Y como si a través de Él y todas las misericordias del gran Dios tuvieran que ser dispensadas sobre nosotros, y este corazón, el de Cristo, fuese el instrumento. Por tanto, al estar unidos a Dios, este hombre y su corazón tan dispuesto, y habiendo sido hecho hijo natural de Dios, ¿con qué naturalidad tiene que hallarse la misericordia en él? Es algo natural en Cristo. No es algo que él debe de buscar como nosotros, de revestirnos de estas disposiciones, porque se hallan naturalmente en su corazón. Por tanto, estas disposiciones continúan en él ahora que está en el cielo, pues aunque sepultó todas las debilidades de nuestra naturaleza al ascender de nuevo, no ocurrió lo mismo con las gracias que estaban en él mientras estuvo aquí abajo, sino que siguen ahora en él como siempre, constituyendo su naturaleza y aún permanecen en él. ¿Y por qué argumento todo esto? Hermanos y amigos, porque podríamos pensar que siendo Él tan santo ahora, siendo Él el Hijo de Dios y heredero del cielo, habiendo recibido toda la gloria, poder y potestad que tenía toda esa gloria con el Padre desde el principio, y estando ahora a la diestra de Dios, podría mirarnos de otra manera. Que nosotros, siendo tan inferiores a Él y teniendo ahora en su posición exaltada tantos pensamientos superiores que contemplar, y nosotros, siendo tan poca cosa, no condescienda ni llegue a poner en su corazón el considerar a tan pobres criaturas como nosotros. Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra,
procuró persuadir a los pecadores a tener un buen concepto de Él. Y usó como argumento el mandamiento que le dio su Padre: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. De modo que les mostró su disposición: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. No ha decaído su misericordia. No ha decaído ni ha cambiado su amor por nosotros, porque esté ahora exaltado. Sigue siendo el mismo. Los hombres son dados de tener conceptos contrarios sobre Cristo, pero Él les dice que esta es su disposición, evitando pensamientos duros por nuestra parte. Y para confirmarles en Él aún más, Él nos dice de sí mismo: soy manso y humilde de corazón. Y Él lo dijo estando en la tierra, antes de dar su vida por las ovejas. Y Él no ha decaído. Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo manso y humilde de corazón. Es como si Él dijera: es mi naturaleza la que perdona, porque soy manso. No debe haber temor en nosotros de que sus pensamientos y sentimientos hacia nosotros hayan cambiado ahora en su estado de gloria, porque Él declara: porque soy humilde. Y Él sigue siendo humilde. Nosotros a lo mejor nos ponen en una posición, no digo que sea así, pero podemos ser llevados a ello. Tener una posición exaltada sobre los demás y ser arrastrados al orgullo. Pero en Cristo en esto no. Porque Él es manso y humilde de corazón. Ese es su carácter, su disposición, su naturaleza de ser cariñoso, tierno, compasivo, y nunca puede dejar de serlo, porque está en sus entrañas, escrito en su corazón, en lo más profundo. Es algo natural en Él. Es algo natural en Él. En el mismo instante en que pronunció estas palabras, anteriormente Jesús tuvo en cuenta toda la gloria que le vendría. En el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él tuvo en cuenta la gloria que Él iba a recibir. Y después expresó: venid a mí todos los que estáis cargados, que soy manso y humilde. Algunas conclusiones y aplicaciones. Considerando la disposición de Cristo y su corazón, su humildad y mansedumbre, cómo esto debería estimularnos al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados, a tratar con nuestro pecado, a buscar el perdón que necesitamos de Él. Teniendo Él este corazón por los pecadores, ¿cómo deberíamos considerar las invitaciones cariñosas y dulces de Cristo a venir a Él? En su palabra, las promesas que Él nos hace. ¿Con qué rapidez deberíamos responder a su llamado y no hacerle esperar? ¿Cómo debería llevarnos a arrepentirnos por las ideas que nos formamos de Él, por los pensamientos duros, los sentimientos bajos que podemos tener acerca de Cristo, acerca de Dios el Padre? Consideremos también sus afectos por los que vino a redimir, su amor por aquellos que dio su vida y los buenos pensamientos e intenciones que tiene acerca de nosotros. Todo esto debería de hacer que nosotros vayamos a Cristo, nos deleitemos en Él, en su corazón, en su amor por nosotros, de que no dudemos de que es sincero su amor por nosotros.
Hermanos, fortalezcámonos en la posición de Cristo junto al Padre, siendo nuestro representante, siendo nuestro mediador e intercediendo por nosotros. Cuánta confianza tenemos que tener a la hora de orar. Si las oraciones de Cristo en la tierra eran escuchadas por el Padre, cuánto más en el cielo, sentado a la derecha del Todopoderoso, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y teniendo estos pensamientos acerca del Padre, que no es solo Cristo, es que el Padre también. El Padre es el que puso esto en Cristo. Qué error es pensar que es diferente uno del otro. Qué error tan dañino y tan malvado es pensar que Cristo se intercede por nosotros. Pero el Padre es un Dios enojado, que Cristo tiene que convencer al Padre para que nos haga bien. Y es el Padre quien puso esto en el corazón de su Hijo, porque Dios el Padre nos ama, ama a los pecadores, y es el Padre de las misericordias. Dios el Padre ha puesto como nuestro mediador a Cristo, porque lo necesitamos. Y Dios lo ha puesto, porque sabe que lo necesitamos. Le ha dado este encargo de ser nuestro sumo sacerdote en el cielo, semejante a nuestra naturaleza, porque sigue siendo hombre, por lo cual puede compadecerse y tener misericordia de nosotros. Amigos, Cristo sigue aún recibiendo a los pecadores. Fíjese la promesa del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Él tiene el mismo corazón para con los pecadores. Si tu búsqueda es tener seguridad de salvación, que tus pecados sean perdonados, ser librado del peso de la carga de tu conciencia, y esa parte de Cristo, estás buscando mal. Estás buscando mal. Es a Cristo y solo a Él que tienes que buscar y entregarte. No busques lo que Cristo da, no busques las bendiciones de Cristo, sino búscale a Él y lo obtendrás. Obtendrás lo que Él ganó por su muerte para los pecadores. Pero tienes que buscar a Cristo, porque Cristo es la fuente de toda bendición. En Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos: el perdón, la justificación, la santificación, todas las disposiciones que Él tiene en abundancia, en toda su plenitud, y nosotros necesitamos. Todo se encuentra en Él. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Hermanos, el deleite de Cristo es llevar a cabo lo que el Padre le ha encomendado. Que todo lo que el Padre le ha dado, no pierda nada. Nada. Sino que lo resucite en el día postrero. De modo que continúa siendo el mismo hasta entonces. Y esta es la obra que Él llevará a cabo. No perder a ninguno de lo que le ha sido dado. Cuánta seguridad para el Hijo de Dios. Cuánto gozo inefable. Qué descanso para nuestra alma. Saber que estamos bajo el cuidado de uno que nos amó y se entregó por nosotros, y que en su estado de gloria nos sigue amando naturalmente, que no cambia, que no decae, pues este amor le fue dado por Dios el Padre. Y esto será hasta el fin de nuestros días aquí. Como dice el Salmo 48, 14. Porque ese Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Este mandamiento Él lo llevará a cabo hasta el final. Cobremos fuerzas, hermanos, de todas estas verdades. Vamos a alabar al Señor y darle gracias por